Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, desplegados en titulares. En Noticia Venezuela, con temas claves para el desarrollo como energía, comercio, integración y otros, se instala la tercera Comisión de Integración Conjunta Bolivia-Venezuela, una historia de apoyo y unidad hasta los momentos más difíciles. De esto y más conversamos en exclusiva con el ministro de Exteriores de Bolivia, Rogelio Maita, en minutos en Es Noticia de Telesur. En Noticia Cuba, Miguel Díaz-Canel fue reelecto como presidente de la nación caribeña este miércoles en el marco de una fecha histórica. La nueva Asamblea Legislativa votó por unanimidad por su gestión y la de su equipo ejecutivo, que también fue ratificado. A pesar de los permanentes intentos de Estados Unidos por asfixiar al pueblo, el modelo de desarrollo cubano sigue su camino. Lo analizamos. En Noticia México, crecen las reacciones de rechazo ante la filtración de documentos que evidencian el espionaje del Pentágono a las Fuerzas Armadas de esta nación. El presidente de México, López Obrador, exigió una respuesta del gobierno de Estados Unidos. Anunció además el blindaje de sus sistemas de información estatales. Les contamos. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, en Caracas, su capital, se instaló este miércoles la tercera Comisión Mixta de Integración Conjunta entre Bolivia y Venezuela. Una relación que se fortalece y que avanza hacia los mismos objetivos de colaboración regional e integración regional. Vamos a verlo. A fin de fortalecer la cooperación bilateral, los cancilleres Iván Gil, de Venezuela, y Rogelio Maita, de Bolivia, encabezaron la instalación de la tercera Comisión Mixta de Integración Conjunta. Ambas naciones esperan suscribir más de 10 acuerdos en las áreas comercial, económica, cultural, social y política. Hemos estado trabajando por varios meses de manera ardua, equipos de nuestros ministerios, Ministerios de Agricultura, Finanzas, Ministerios de Petróleo, nuestras empresas petroleras, nuestros entes culturales, económicos, sociales, para lograr firmar una serie de acuerdos que no son más, como bien lo decía usted en su intervención, canciller, la continuación de una relación excelente. En este sentido, se conformaron 2 mesas de trabajo sectoriales, divididas en el área político-social y económico-comercial. De allí saldrá una declaración que será firmada este jueves por los presidentes Nicolás Maduro y Luis Arce. Es la verdadera unión, más allá del discurso, más allá de la retórica, que además ambos presidentes, presidente Luis Arce, presidente Nicolás Maduro, han dejado bastante claro y nos han instruido con bastante precisión. Bueno, hoy el deber nuestro que nos instalamos es avanzar en lo concreto, que es la suscripción de los acuerdos, pero más allá de la suscripción de los acuerdos, luego, querido canciller, estamos comprometidos a avanzar en el seguimiento y en la concreción de estos acuerdos que se transformarán para nuestros pueblos en mayores beneficios. Los representantes de la diplomacia destacaron que ambas administraciones tienen una visión compartida sobre la construcción de un mundo basado en el multilateralismo y el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, un camino que marcaron el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y el expresidente boliviano, Evo Morales. Bolivia y Venezuela coinciden en espacios de integración, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TCP, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Además, recientemente atendieron a la convocatoria del Gobierno de México para construir la Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la inflación.
Allí los hechos, vamos a entrar de inmediato con el análisis, lo presentábamos en titulares. Un placer saludar a Rogelio Maita, ministro de Exteriores de Bolivia. Ministro, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido a Noticias de Telesur. Un saludo, Tatiana, saludos también a la audiencia del programa. Muchísimas gracias. Primero preguntarle acerca de sus expectativas. Ya se ha quedado instalada, mañana se verán los presidentes, tercera comisión mixta Bolivia-Venezuela. Son muchos temas, estábamos revisando, energía, economía, cultura, educación, deportes, además que dentro de 48 horas comienzan los Juegos del Alba. ¿Usted cómo nos ofrece esta radiografía? Bueno, altamente positiva, ¿no? O sea, hay que ver que esta reunión, este formato de comisión mixta es un instrumento para poder canalizar el trabajo de cooperación entre nuestros países, entre nuestros pueblos, ¿no? Hay varios documentos que se han ido trabajando y que comprometen el trabajo futuro de varios ministerios también de ambos países en diversos ámbitos, ¿no? Ha sido un trabajo que he desarrollado por varios meses, creo que nos ha ayudado bastante en este caso a la tecnología, porque hemos ido llevando reuniones preparatorias en formato virtual y bueno, el día de hoy empezamos esta mañana la fase ya final, digamos, culminante de todo ese trabajo preparatorio, que se va a presentar mañana a nuestros presidentes, al presidente Maduro, al presidente Arce, para que ellos los aprueben y bueno, eso permita la viabilización de suscribir los acuerdos a los que estamos llegando, a la suscripción de diversos documentos también, desde memorándums de entendimiento, acuerdos interinstitucionales y otros, ¿no? Sí, con respecto al momento que vive nuestra América Latina, le pregunto sobre el tema energético, ¿hacia dónde se avanzará con la potencialidad que tiene Venezuela, con la potencialidad que tiene Bolivia y en este momento además en donde vemos que nuestros recursos naturales son un asunto de disputa, sobre todo para una potencia norteamericana? Bueno, Bolivia y Venezuela de alguna manera han tenido la bendición de tener recursos naturales, que en determinado momento también se vuelve como una maldición, sí, porque ha implicado en algún momento que se implementen sistemas absolutamente injustos, de privilegio de unos cuantos, abandono, ¿no? Y exclusión de grandes mayorías, y que hemos ido revirtiendo en el último tiempo, ¿ya? Guiados, digamos, por un pensamiento que va a fundamentalmente reivindicar nuestra naturaleza de seres humanos, la construcción de sociedades más justas, más equitativas, de reencontrarnos como pueblos con diversidades, ¿no? Creo que de ahí los procesos que vive Venezuela, que vive Bolivia, son muy importantes en ese camino, y también tener la conciencia de que nuestros recursos naturales son de nuestro pueblo y que el beneficio que se pueda sacar de ellos, ya sea exportándolos, industrializándolos, transformándolos, debería ir prioritariamente para nuestro pueblo, para las grandes mayorías. Venezuela y Bolivia, en que iniciamos la marcha en ese camino ya hace varios años, ¿no? Y son caminos complicados y difíciles porque quienes han gozado de los beneficios precisamente que daba la explotación de estos recursos naturales, a ratos no se resignan a perderlos. Algunos sectores de nuestras propias sociedades, ¿no? Y en muchos casos intereses foráneos, a veces de estados, a veces de transnacionales, ¿no? Hay una mezcla un poco de todo y es complejo, ¿no? Y a propósito, Tatiana, de lo que decías, pues sí ha causado mucha indignación, ¿no? En Bolivia y en otras latitudes también de nuestra América, algunas expresiones que algún personero estadounidense, sí, realizó
allí. De personero. hecho, en particular, Laura Richardson, ministro de Exteriores de Bolivia, hace muy poco lo ha dicho y en distintos escenarios, ¿no? Ella se encuentra, de hecho, por estos días en nuestra América Latina, en Argentina, y luego pasaría a Chile. Y usted rechazaba esto que ha planteado de una manera tan abierta y tan franca, pues que a algunos sorprendió, donde ella, además, que no es diplomática, sino que es parte del ejército de Estados Unidos, dice que los recursos naturales de nuestra América Latina son un asunto de la seguridad nacional de Estados Unidos. Bueno, son seguridad, es asunto de la seguridad de nuestros pueblos, ¿no? O sea, con el mayor respeto y cariño, pues el pueblo de los Estados Unidos se asienta en un territorio allá en el norte de nuestro continente, ¿no? Lastimosamente, esos son pretensiones que afloran de una y otra forma o lo han hecho en nuestra historia. No, no hay que olvidarse que en ese afán de mantener el control político de nuestros pueblos, el control de nuestras riquezas, en determinado momento los Estados Unidos, dentro de su doctrina de seguridad nacional, justificó, alentó, organizó, financió golpes de Estado acá en América Latina, ¿no? Para cerrar el paso al resto que ellos decían era el comunismo, ¿no? Y ahí se violaron derechos humanos, sin cansarse prácticamente, se asesinó, se desapareció, se torturó, se limitó la libertad de expresión, de pensar, ¿no? En base a la fuerza, una fuerza bruta y asesina, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da la experiencia histórica, ¿no? Probablemente haya habido algunos cambios de método, pero creo que en la memoria de nuestros pueblos está todavía claro el recuerdo de eso que usted dice es muy importante porque de hecho dentro de muy poco se cumplen 200 años de la llamada doctrina Monroe, esa América para los americanos, pero para los americanos norteamericanos, no para el conjunto de los americanos de nuestro continente. Por todo esto, decimos, canciller, que bueno, América Latina es sin duda un territorio en disputa. Uno de los temas centrales es en su país, el país que además usted representa a nivel internacional con la política exterior, el litio. El presidente Luis Arce, él ha dicho que debería crearse, que él propone la creación de una especie de OPEP, pero de litio, ¿no? Que tenga esas características. ¿Usted cómo lo ve? No, pues es algo que ha expresado nuestro presidente precisamente en ocasión de recordar nosotros el Día del Mar. Nos quedamos sin salida, producto de una guerra de agresión hace ya más de un siglo. Y bueno, esa es una aspiración, es un planteamiento que ha realizado nuestro presidente. No nos olvidemos que una gran parte de las reservas mundiales de litio están en lo que se ha denominado el Triángulo de Litio: Argentina, Chile y Bolivia. Un escenario o una cierta forma de organizarse de estos países que tenemos esa riqueza probablemente pudiera ayudar en las aspiraciones de nuestros pueblos, ¿no? Esta es una propuesta, obviamente. ¿Y de alguna manera, ministro, de blindar ese recurso natural para los pueblos? ¿De blindarlo de intereses foráneos, de intereses transnacionales? Pues, en parte sí, pero el lograr resguardar nuestros recursos naturales va más allá que generar una OPEP de litio. Y creo que el punto de partida básico y esencial es la conciencia de los pueblos. La conciencia de que esos recursos son nuestros, deben ir a principalmente los beneficios que se logran ahí deben ir a los más pobres de nuestra sociedad, obviamente a todos también, de forma equitativa. Creo que esa conciencia es lo que va a permitir sostener gobiernos y eventualmente enfrentar situaciones complejas que podrían darse, ¿no? A ratos, palabras como la de la jefa del Comando Sur
suenan a advertencias de dadas, ¿no? O sea, tienen un sabor así. Uno dice, bueno, ojalá haya sido un exabrupto nomás, digamos, ¿no? Sí. Quiere pensar bien, pero la experiencia histórica... Puede sentirse como una amenaza. Prefiero dejarlo como una advertencia, da una sensación de eso, ¿no? Porque nosotros, ¿qué tenemos en Latinoamérica? La experiencia histórica. Y esa experiencia histórica es muy, muy amarga. Y más ahora, en este momento de la historia, de nuestra historia, en que estamos traspasando de un mundo unipolar en que había una hegemonía casi indiscutible por algo así como 3 décadas, a un nuevo orden mundial que esperamos sea multipolar, ¿ya? Porque la última bipolaridad que ha habido en nuestro mundo, en el escenario de los pueblos del mundo, ha generado una guerra fría entre Estados Unidos, OTAN versus la URSS, Pacto de Varsovia, y aquí en Latinoamérica eso ha significado golpes de Estado, dictaduras larguísimas, militares y violaciones de derechos humanos y todo. O sea, creo que es importante que vayamos a tratar de construir un mundo multipolar. Ojalá hubiera un mundo sin polaridades, ¿ya? En que cada quien pudiese ser lo que quisiera cada pueblo. Pero bueno, en todo caso, creo que corresponde a nuestros estados, a nuestros gobiernos, tratar de articularse regionalmente. Por eso este tiempo debía ser un momento en el que nos encontremos nuestros pueblos en organismos, en espacios, ¿no? Como lo fue en algún momento UNASUR, que tenemos una cita para tratar un compromiso para tratar de alguna manera a volver a relanzarlo, reconstituirlo. Escenarios como la CELAC, ¿no? Son muy importantes. Sin duda, ahora que se está de nuevo tejiendo, por fortuna, esta integración tan importante, que el mundo se mueve además por bloques. También ustedes han acogido desde Bolivia muy bien esa propuesta del presidente de México, López Obrador, de crear una especie de mecanismo, un grupo contra la inflación. Sí. Bolivia ha dicho que por supuesto, pero aquí quiero pedirle su reflexión al respecto. Bolivia tiene una de las tasas de inflación, según el IPC, más bajas del mundo. ¿Cuál es ese mensaje que ustedes entonces le envían a un mundo en donde lo que realmente se está sufriendo en varios países, además de nuestra América Latina, por hechos internos, por hechos externos, son altísimas inflaciones? Bueno, nosotros queremos compartir nuestra experiencia en primer lugar y luego, obviamente, coadyuvar en todo lo que podamos, porque bueno, sí llamó la atención porque hemos estado rankeados en el año pasado y parte de eso como de los países que menor inflación tienen. El 2022 cerramos con algo así como el 3% de inflación. Pero eso se y para marzo, para este marzo, que acaba de pasar 2.5 del IPC. Sí, eso porque se da. Es el modelo económico. Es el modelo económico que ha sido pensado, construido por nuestro actual presidente Luis Arce cuando era ministro de Economía de nuestro país, ¿no? Y que tiene varios elementos, ¿no? Uno de ellos, simplemente para tratar de ejemplificar, es que le da un rol muy importante al Estado. Tenemos una economía plural en que hay iniciativa privada, iniciativa de sectores sociales que se expresa en empresas cooperativas, empresas sociales, pero también una participación del Estado importante. Y el Estado redistribuye la riqueza a través de diferentes mecanismos, ¿no? Eso es muy importante. Hay otros que se han ido generando como la participación en el sector de alimentos, no para competir a los privados, para incentivar a nuestros pequeños productores. Tenemos una empresa que se llama EMAPA,
que acumula, acopia determinado tipo de productos en un proceso en el que además coadyuva a los pequeños empresarios, les da un precio razonable y va copiando. Y en momentos en los que se da especulación de alimentos, pues de alguna manera, diremos en términos de economía de mercado, inunda el mercado. Y de esa forma hace que los precios no se disparen. Este mecanismo, y hay otros más que se han ido desarrollando en Bolivia. Esa es parte de la fórmula, esa es parte del éxito. Sí, y hay que ver, Tatiana, que eso era casi un pecado en el tiempos neoliberales, porque el neoliberalismo nos ha traído la idea de que el Estado tenía que ser minúsculo, ¿no? Solo un gendarme, y que todo debía dejarlo librado a las fuerzas del mercado, y que esa era la solución, y así se iba a eliminar la pobreza. Nuestra experiencia ha sido que no funcionaba. Por eso en Bolivia se ha reflexionado, ¿ya? Y se ha construido ese modelo. Nuestro presidente Arce ha sido artífice de esa teorización, ¿ya? Y en la práctica está resultando ese es el resultado. Pero fíjese, ministro, que hay algunos dentro de su país, quiero preguntarle además qué sectores, si están identificados con claridad, que no están a gusto con este modelo de un sistema económico estable que irradia además la riqueza para toda la población con esa bajísima tasa de inflación. ¿Quiénes están detrás de ello? Porque la información que se intenta instalar hacia afuera del país como esta narrativa a través de medios de comunicación es que prácticamente Bolivia está al borde del colapso económico, así que es totalmente distinto a lo que sucede en términos económicos y con estas cifras. No, la realidad es contundente, ¿no? En Bolivia no hay una subida de precio, los alimentos están ahí, hay disponibilidad de ellos, todo sigue una normalidad, pese a que de determinados escenarios se ha tratado de instalar la idea de cierta inseguridad, de cierto temor. Con el tema, por ejemplo, de la fuga de divisas, que no hay dólares. Sí, pero esos son problemas que de alguna manera se han dado por un escenario internacional complejo. Afectan y han afectado a Bolivia, y lo van a hacer temporalmente, el presidente lo ha expresado, pero también afectan a otros países, ¿no? Y a otras ciudades. Entonces, hay que considerar eso. Además, hay un tema. Los detractores en Bolivia lo han sabido, que los existen y dicen el modelo, ya, como que si ya no funcionase ya se habría agotado, pero tampoco saben decir cuál es la alternativa. No tienen alternativa. Y en último caso se quedan en desempolvar el discurso neoliberal que ya se ha visto en la práctica que ha sido un fracaso absoluto. Muchos de esos detractores del modelo económico que no ven la realidad y que creo que ahí muy dentro tienen como que la ilusión de que Bolivia tenga contratiempos económicos que digamos pues que realmente sí, claro, que no aman su patria. Exacto, son gente que no quiere ni a su pueblo, o sea, claro, que está deseándonos el mal, pero aún deseándonos el mal, no saben decir si esto no es por donde hay que ir. O sea, no, creo que en este tema el presidente Arce, de toda su experiencia profesional como economista, sabe muy bien hacia dónde estamos yendo. Y en el gobierno boliviano tenemos claridad en que el futuro es auspicioso, ¿no? Hemos echado a andar algunos procesos que no se habían echado a andar en décadas, ¿no? Se está iniciando un proceso de industria de química básica, por ejemplo. Bolivia tiene materias primas de todo y para todo, pero no tenemos química básica, tenemos que importar una serie de insumos para realizar productos de nuestra cotidianidad. O sea, es y ha sido complejo. Nuestro empresariado privado, por X o Z razón, no ha realizado esas inversiones.
¿Quién las tiene que realizar? El Estado a través de empresas estratégicas en este momento. Y ahora hemos visto en los últimos días sectores de la empresa privada acompañando este modelo de gobierno, de desarrollo económico del país. Sí. Por eso uno se pregunta si entonces todo esto que se intenta instalar es un asunto netamente político. Pero además, se lo pregunto, canciller, recordando el golpe de Estado del año 2019, si genera una alarma, si genera una preocupación, ¿cómo lo ven? Bueno, lo intenta, ¿no? Hay actores políticos e intereses que buscan que no le vaya mal al gobierno nomás, sino al pueblo boliviano, ¿no? Pero la realidad ya los ha contrastado en varias oportunidades, esta más lo volverá a hacer. El pueblo boliviano ha dado una respuesta clara en la definición del destino que quiere el año 2020, cuando eligió al gobierno del presidente Arce, del vicepresidente David Choquehuanca, con un 55% clarísimo, porque ha apostado por determinadas personas, por un modelo económico, ¿no? Por una forma de soñar y pensar nuestro país en el futuro. Y eso es lo que se está construyendo en este momento. Ahora, a este gobierno en Bolivia nos toca construir en un tiempo complejo históricamente en el mundo, ¿no? Primero que venimos de una pandemia que ha sido un terremoto, un tsunami para nuestras economías en general en todo el mundo, y por otro, en un tránsito de un orden mundial a un otro nuevo, que se está gestando, que se está construyendo, que también es otro tsunami, otro terremoto, ¿no? Que es sin duda muy interesante. Allí además le pregunto, canciller, acerca de los BRICS. ¿Ve Bolivia ese camino? En aras además de una integración no solamente regional, obviamente está Brasil, el gigante sudamericano que ahora retoma las riendas con el presidente Lula da Silva. ¿Bolivia también se ve dentro de los BRICS? Nosotros vemos cercanos al BRICS. Hay multitud de aspectos que nos acercan, pero somos cautelosos en nuestro análisis, ¿no? Lo que sí no queremos es sucumbir a hegemonías perniciosas, ¿no? Tal vez de forma ideal, o sea, el mundo no debía tener polos. A cada pueblo debían dejarnos ser lo que queramos y como queramos. La autodeterminación. Soberanía y autodeterminación ante todo, que creo que es el postulado de nuestros pueblos, en Bolivia, aquí en Venezuela. Pero, digamos, un mundo multipolar pues, se presenta por lo menos más esperanzador que mundo de hegemonía unipolar, ¿no? Y en ese marco suena bien también tener cercanía con bloques económicos con el BRIC, con el que tenemos mucha consonancia con países como China, India, Sudáfrica, Brasil, ¿no? Con China, canciller, que además viene el proceso de industrialización del litio. Además, informaba el presidente Luis Arce, más de 40 empresas relacionadas todas con el proceso de industrialización del litio. ¿Hay alguna reacción diplomática por parte de Estados Unidos al respecto? Nosotros nos comportamos como debemos comportarnos, soberanos, independientes, y todas las iniciativas que han tomado nuestros ministerios sectoriales, nuestra empresa ILB, han sido en ese marco. Y lo vamos a seguir haciendo porque es la mejor forma que los recursos que se generen con estas industrias vayan a quienes deben ir
que son las grandes mayorías Claro. de nuestro país. Sí, después del golpe de Estado y haber retomado la democracia, después de casi ese año tan oscuro, con masacres, con violaciones de derechos humanos, con la persecución política, además, al partido político más grande del país, al movimiento, al socialismo, hay mucha esperanza, además de que Bolivia también mantenga todo este fortalecimiento democrático. Dentro del MAS, políticamente, con esto lo quiero despedir, canciller, ¿cuál es la situación? Por fuera también se dice que hay fracturas, que hay desencuentros. ¿Cuál es el estado del movimiento al socialismo, el partido de gobierno? Bueno, creo que el presidente Arce ha sido muy claro en eso, ¿no? Pero ante todo, la garantía de que del destino de Bolivia está en la definición de las grandes mayorías de nuestro pueblo, que a veces inclusive rebasan las perspectivas partidarias, ¿no? Creo que las lecciones históricas que han tenido nuestros pueblos en Latinoamérica en general y en particular el boliviano es de lo que el saldo es que tiene claro lo que no quiere, ¿no? Lo que no quiere, y lo han estado dando muestras de eso en los procesos electorales que se han ido dando. Y el pueblo boliviano al menos se ha mostrado muy lúcido, muy inteligente en esto. Precisamente, Tatiana, mencionabas la situación de la crisis política de 2019, el golpe de Estado, y pese a que en determinado momento ciertos sectores de nuestra sociedad, retrógrados a mi manera de ver, tenían el control de medios de comunicación, el Estado, absolutamente todo, propaganda para saturar hasta más no poder, y luego el pueblo, pese a todo eso, ha decidido como pensaba que debía decidir. Y esa es la garantía en Bolivia, el pueblo sencillo y trabajador con conciencia. Pues antes de despedirlo, un minuto más, porque esto me lleva a preguntarle acerca de medios de comunicación, que no solamente es un fenómeno que se está registrando en Bolivia, en muchas otras partes de nuestra América Latina y del mundo. Es que hay un quiebre entre esta realidad y los medios de comunicación. Porque una cosa es lo que pueden decir en esta pantalla medios corporativos, pero otra es la realidad, la verdad de cómo se vive dentro de la sociedad, dentro de la población. Usted que viaja tanto por el mundo llevando la voz de Bolivia, ¿cómo ve esa radiografía? Pues es un fenómeno complejo y peligroso, porque se trata de medios y de plataformas, mecanismos, si se quiere, que instalan discursos de odio. Y creo que eso es lo riesgoso, porque esos discursos de odio polarizan las sociedades. Y no solamente se da en Sudamérica o en nuestra Latinoamérica, a lo largo del continente. Y lo que a veces esos discursos de odio provocan es que las personas se cieguen y realicen actos que creen, que podrían creer que están bien, ya, pero que son transgresores de ideas básicas, ¿no? Que hacen a la democracia misma. Entonces, claro, entonces tenemos situaciones como el asalto a Planalto, ¿no? Y, personas exacerbadas que se lanzan a asaltar la institucionalidad democrática, atentados como con la vicepresidenta Cristina Fernández, ¿no? Alguien que ya estaba ciego por el odio político en medio de que ha sido inoculado por mensajes de medios, de plataformas, de Facebook, de todo. O lo que les ha sucedido a los mismos Estados Unidos, ¿no? El asalto al Capitolio. Entonces, ese es un riesgo para nuestras democracias en la que deberíamos empezar a reflexionar todos, porque en la lógica de la guerra política se han rebasado y superado ciertos límites, ¿ya? Y cuando se piensa en una guerra total, o sea, podemos estar encendiendo el fuego de un polvorín
que puede arrastrarnos a todos. Ahí hay que reflexionar y creo que esa es una responsabilidad que atañe a todos los gobiernos y a todos los sectores de nuestras sociedades, de nuestros pueblos, porque estamos jugando con fuego. Y en estos ratos tiene mucho que ver inclusive factores como la inteligencia artificial. Si de repente uno empieza a buscar noticias de determinada cosa que más o menos le parece que es lo que está bien, inmediatamente la inteligencia artificial empieza a remitirle más información de eso. Y entonces puede ocurrir que sobre un mismo hecho, dos grupos de personas, dos sectores de nuestra sociedad tengan como diferentes visiones o absolutamente contrapuestas, ¿no? Entonces, es riesgoso, es algo que por obligación los gobiernos, pero no solamente los gobiernos, la misma institucionalidad de medios de comunicación, la sociedad, debemos verlo, no podemos pasarlo por alto, porque corremos el riesgo de que cuando ya querramos ponerle, y no digo limitar la libertad de expresión, sino ahí está el equilibrio que probablemente hay que hacer, lo dificultoso claro, de la reflexión. La conciencia, canciller, sobre la realidad, sobre nuestros espacios comunes. Sí, claro. sí. Debemos resguardarlos. Sí. En este momento se está contaminando ese espacio. ¿Será otra tarea para la integración regional? Nosotros lo hemos venido expresando en diversos foros internacionales. Hemos tratado de llamar la atención sobre la temática y sin lugar a dudas es algo que atañe a la región si queremos conservar nuestras democracias. Muchísimas gracias, canciller, por sus declaraciones, por sus reflexiones y bienvenido siempre a Telesur. Gracias, Tatiana. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Cuba, Miguel Díaz-Canel fue reelecto como presidente de la Nación Caribeña este miércoles en el marco de una fecha histórica. La nueva Asamblea Legislativa votó por unanimidad por su gestión y la de su equipo ejecutivo, que también fue ratificado. A pesar de los permanentes intentos de Estados Unidos por asfixiar al pueblo cubano, el modelo de desarrollo sigue su camino. Vamos a analizarlo. Al volver estamos en Es Noticia. En Noticia Cuba, este 19 de abril fue ratificado Miguel Díaz-Canel como presidente de la República de Cuba, de esta nación caribeña. Igualmente se ratificó la dirección de la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado, y esto durante la jornada de constitución de la 10ª legislatura del Parlamento de la isla. Juramos guardar lealtad a la patria, observar y hacer observar la Constitución. De esta manera, con la lectura y firma del juramento de los diputados, quedó constituida en Cuba este 19 de abril la 10ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Confiamos en que desde la biotecnología, desde otras ramas de la ciencia, las energías renovables, el uso de las diferentes tecnologías para la producción de alimentos, tenemos un reto importante en este nuevo mandato para lograr, entre otras cosas, seguir aportando a la salud del pueblo, pero también a la producción de alimentos. Y un compromiso para acompañar a todos los elegidos, incluyéndonos la responsabilidad que tenemos desde provincia para encontrar soluciones a todos los problemas económicos que tenemos. Una imbricación de todas las formas de gestión, tanto estatales como no estatales, todas las vías, las potencialidades que tenemos en los territorios, con el convencimiento de que cada cual tiene su parte de deber para poder transformar. Hay que producir más. Es una legislatura que tiene el desafío de buscar eso que el presidente ha dicho, de la prosperidad anhelada por el pueblo cubano, pero tiene el desafío también de seguir escuchando mucho a la gente. La primera tarea de los nuevos parlamentarios fue elegir a la dirección de la Asamblea y a los miembros del Consejo de Estado de la isla.
me ha despertado muchas satisfacciones y a la vez inquietudes, porque es un Consejo de Estado muy joven. El promedio de edad creo que es 46 o 47 años. Y son personas de distintas disciplinas, de distintas esferas, de la cultura, del deporte, de la ciencia, de la administración, y un porciento bastante elevado y justo de mujeres y hombres jóvenes. Entonces yo tengo mucha esperanza de que sea un Consejo de Estado muy activo y muy consecuente con la realidad que estamos viviendo en nuestro país, que es difícil. Le ratificamos nuestro compromiso de honor con el pueblo y con la revolución. La primera tarea es el impulso de la economía de nuestro país y el bienestar de nuestro pueblo. Hacia allí debemos dirigir nuestros mayores esfuerzos, sin desconocer que, como en la anterior legislatura, estaremos enfrentando una situación económica financiera de gran complejidad, como resultado, en primer lugar, del recrudecimiento de las medidas de bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. En esta sesión, los diputados también eligieron al presidente de la República y por designación del mandatario se eligió al primer ministro del país, así como a los viceprimeros ministros y al Consejo de Ministros. Hay que convencer, pero sobre todo, probarle a nuestros jóvenes que sí les será posible realizarse en su patria, que propongan ideas, proyectos y prueben en la práctica su eficacia en función de un país mejor. Por otro lado, no podemos ser parte de la politización de la inmigración cubana con la que trafica el enemigo. Debemos defender una relación con los emigrados cubanos que les deje claro que admiramos sus triunfos y que su patria los respeta, los mira orgullosos y los espera de regreso. Hablo de esos que viviendo en cualquier lugar del mundo conservan el amor hacia su país de origen y los deseos de que progrese, a pesar de las montañas de obstáculos que les representa relacionarse con Cuba por diversidad de razones y sin razones. Los que aquí estamos resistiendo y construyendo, contamos con esos cubanos que no se avergüenzan de sus orígenes para ayudar a sostener la nación. De cara a los próximos 5 años, desde la isla caribeña, aseguran que la nueva legislatura del Parlamento tiene la fortaleza de la diversidad, de ser una asamblea donde están representados todos los espacios de la sociedad y que le da la garantía de parecerse mucho al pueblo cubano. Lisandra Andrés, Telesur, La Habana. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña José Ernesto Nováez, coordinador de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Nos acompaña desde La Habana, en Cuba. José, bienvenido. Muy buenas noches. Hola Tatiana, un saludo, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Quiero preguntarte primero acerca del discurso del presidente reelecto Miguel Díaz-Canel. Él ha presentado una radiografía de la Cuba de hoy, evidentemente con hechos históricos, con un hecho que es transversal, como es un bloqueo criminal de Estados Unidos de más de 60 años y con los desafíos por venir. Conocer tu análisis al respecto. Sí, bueno, primero que todo señalar que esta asamblea es una asamblea que se constituye en un momento de extraordinaria complejidad para Cuba. Cuba viene, como el resto del mundo, de una pandemia que ha golpeado fuertemente todas las estructuras productivas del país, que ha golpeado fuertemente la economía y la sociedad cubana, pero además es una Cuba que debe enfrentarse a los retos de un bloqueo recrudecido, a los retos de un escenario internacional de profunda inestabilidad, y que en el medio de todos esos retos persiste en mantener su socialismo, que es en esencia persistir en mantener su soberanía y su proyecto de justicia social. Entonces, en ese sentido, el discurso del presidente es un discurso que yo comenzaría por destacar su honestidad, la transparencia, con la cual no solo se trazan las líneas fundamentales de trabajo en el futuro inmediato, que deben estar orientadas a recuperar y elevar en el menor tiempo posible la calidad de vida del pueblo cubano, que se ha visto afectada, desde luego, por esta combinación de la crisis económica mundial, la crisis de la pandemia y sobre todo por el bloqueo, por el genocida bloqueo, que lejos de, digamos,
cejar, lo que ha hecho es recrudecerse y fortalecerse en materia de persecución y de acoso a la economía cubana. Entonces, en ese sentido, es un discurso que traza directrices de trabajo, que hace un análisis profundo, honesto, de los retos que tenemos como sociedad y de los anhelos que debemos encauzar. Y en ese sentido, yo creo que está ahí contenida muchas de las esencias, muchas de las expectativas que van a guiar el trabajo de esta nueva legislatura que se ha constituido hoy y que tiene ese gran deber histórico de continuar construyendo el socialismo en Cuba, de continuar con el proceso de transformaciones cuya meta final debe ser elevar la prosperidad de la nación y que esta prosperidad se refleje en la calidad de vida de sus ciudadanos y garantizar que en este proceso no se comprometa ni la soberanía ni el proyecto político fundamental de la revolución. Y además el gran voto de confianza del pueblo representado en la Asamblea Legislativa al presidente Miguel Díaz-Canel. ¿Tú cómo lo evalúas? Sí, claro, es que el propio proceso eleccionario de la Asamblea fue también expresión de un apoyo popular que subsiste a la revolución y que subsiste a la dirección de la revolución a pesar de los formidables embates de estos factores económicos que estamos hablando, pero también a pesar de la formidable campaña ideológica que se está desplegando con todas las armas de la guerra de cuarta generación para subvertir la conciencia de los ciudadanos cubanos, para desmontar el proyecto político ya no solo, digamos, en su capacidad de reproducción económica, que son, digamos, el efecto más inmediato del bloqueo, sino también en la conciencia de las personas, en la confianza de las personas, en la capacidad del proyecto para salir adelante. Y en este sentido, quisiera rescatar una idea del presidente en su discurso, me parece fundamental, y es que cuando él señalaba que cuando se mira el escenario de los últimos 5 años en Cuba, vemos que a pesar de todos estos embates combinados, Cuba logró sortear una pandemia de proporciones extraordinarias en la historia reciente del mundo, pero además logró hacerlo con el desarrollo de vacunas propias, vacunas que han garantizado un nivel de inmunidad que hacen que hoy en la realidad del pueblo cubano la pandemia sea algo ya superado totalmente y haya vuelto la vida a la relativa normalidad, desde luego condicionada por las escaseces, por las carencias, por las dificultades de todo este escenario que se ha combinado. Entonces, yo creo que esta legislatura es una expresión en sí misma de la confianza que tiene la mayor parte del pueblo cubano todavía hoy en el proyecto de la revolución y este voto mayoritario que tiene el presidente, que es también un voto de confianza a su gestión, a sus capacidades, a su voluntad de preservar las esencias de la revolución, expresa también que subsiste una base política y una base social que no ha logrado todos estos contratiempos combinados desmantelar ni desmovilizar a pesar de todo. Porque uno lo que se pregunta siempre con respecto al bloqueo, y ya ni siquiera pensemos en el punto en que dejó Obama la relación, el expresidente de Estados Unidos con Cuba, y a dónde la llevó Trump y qué no ha hecho Joe Biden. Es una política norteamericana. Así que lo que uno siempre se pregunta es qué más puede haber para bloquear y para tratar de asfixiar, que también de eso hablaban otras autoridades hoy en esta sesión, para asfixiar al pueblo cubano y no lo han logrado. Es un fracaso que sigue insistiendo. ¿Por qué lo crees? Claro, el bloqueo es política de Estado norteamericano, o sea, no depende de un partido ni de otro. Y es importante señalar que en esencia el bloqueo es un gran mecanismo de tortura contra, en este caso, contra el pueblo cubano, que ya ha tenido que sortearlo durante más de 60 años, pero también es un gran mecanismo de tortura este tipo de sanciones contra cualquier país al que se lo apliquen, y Venezuela ha sufrido también en tiempos recientes los embates de este cerco que en esencia busca estrangular las capacidades productivas del país y quitarle toda capacidad de producir y reproducir la riqueza, que es también capacidad de producir y reproducir la vida. Es una de las formas más salvajes e inhumanas, pero además es profundamente ilegítimo, porque no tiene ningún basamento jurídico que no sea el afán del gobierno norteamericano
de no reconocer el derecho legítimo y soberano de los pueblos a darse a sí mismos el gobierno y a darse a sí mismos el sistema político que consideren en virtud de su carácter y de su particular evolución histórica. En ese sentido, el bloqueo es también, mirándolo dialécticamente, la expresión, la persistencia del bloqueo en el tiempo es también la expresión de la incapacidad del gobierno norteamericano para rendir al pueblo cubano. Ahora, estas condiciones van a persistir en tanto persista la voluntad política de los Estados Unidos de constituir en Cuba un régimen de carácter neocolonial como lo hubo ya en la historia pasada de Cuba. Y nos toca a la generación actual encontrar las maneras de sortear este cerco, este criminal cerco económico y político y generar las vías para producir y reproducir la riqueza que es indispensable para poder distribuir. En este sentido, yo creo que el nuevo escenario geopolítico que se está configurando en el mundo abre importantes alternativas para países pequeños como Cuba, para países resilientes como Cuba, como Venezuela, para encontrar un espacio de inserción donde se respete su soberanía, donde se respete su autodeterminación, donde se respete la voluntad legítima de su pueblo, porque si algún pueblo se ha ganado a lo largo de la historia el derecho a darse el gobierno que considere conveniente, si algún pueblo ha demostrado a lo largo de la historia, sin subestimar a ningún otro de los pueblos de este maravilloso continente que nos ha tocado, se ha ganado el derecho y además ha demostrado que cuando no está de acuerdo con un régimen político, lo cambia y tiene los recursos como pueblo para transformarlo, es el pueblo cubano. Entonces, el irrespeto profundo a la voluntad del pueblo cubano que implica el bloqueo es también un elemento que subyace detrás y que explica un poco esta resiliencia, esta resistencia y este apoyo del pueblo al modelo político de justicia social que es la revolución en sí mismo, lo cual no quiere decir que la revolución debe conquistar la capacidad en el corto plazo de satisfacer las necesidades de la gente y de resolver las profundas carestías que hoy golpean el día a día del pueblo cubano. Muchísimas gracias, José, por ese análisis en un día histórico. Muy buenas noches. Muchas gracias. A ustedes. Buenas noches igualmente. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, crecen las reacciones de rechazo ante la filtración de documentos que evidencian el espionaje del Pentágono a las Fuerzas Armadas de esta nación. El presidente López Obrador exigió una respuesta al gobierno de Estados Unidos, anunció el blindaje de su sistema de información. Les contamos al volver. Estamos en Es Noticia. En Noticia México, las Fuerzas Armadas de esta nación están siendo espiadas, pero no por parte de grupos criminales, son espiadas por el Pentágono. Así lo ha anunciado el presidente de México. Nuestro corresponsal Daniel Rosas nos cuenta. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Estados Unidos espía a las Fuerzas Armadas mexicanas. Vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono. Las reacciones no se hicieron esperar. No, pues que ya salió un gallo que sí le dice las cosas a Estados Unidos, cosas que no le gustan, él mismo las externa, no se queda callado. Y como dicen, ya no somos el patio trasero,
ya no lo somos. Y como lo dijo López Obrador, no se debe de permitir ningún tipo de trabajo de inteligencia extranjera en nuestro país, porque así lo establece la Constitución. En su conferencia matutina, López Obrador dijo que el gobierno del país vecino también filtra información a los medios de comunicación. La investigación está en curso y también las quejas por las vías diplomáticas. Haremos un planteamiento por las vías diplomáticas adecuadas, preguntando eso, hoy mismo lo vamos a hacer, pidiendo que se nos informe, se nos dé el detalle. Es una obligación de Estados Unidos compartirla con México, o en su caso, no compartirla, sino señalar que no es veraz la información. Y no es este el único punto de discordia. También se dio a conocer que agencias estadounidenses estuvieron infiltradas en cárteles mexicanos para poder conocer su operación, algo que las autoridades mexicanas ya investigan. Ahí teníamos el informe de nuestro corresponsal Daniel Rosas, con quien conversamos ahora con reacciones. Hola Daniel, adelante, muy buenas noches. ¿Qué se dice dentro y fuera de México? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Tena, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues efectivamente se han dado diversas reacciones luego de esta declaración. Por un lado, bueno, pues hay en este momento pues problemas en cuanto, digamos, no problemas como tal. Evidentemente las reacciones por parte de la gente de diferentes actores. De entrada, pues hoy hubo un evento en el que participó el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y él, pues en un tono más moderado, cuando fue cuestionado sobre este tema, él aseguró que por lo pronto la relación entre Estados Unidos y México todavía es de cordialidad, pero efectivamente él decía, lo que sí está claro es que hay un espionaje. La información, lo que él dijo es la información que dio a conocer el presidente López Obrador es cierta, sin embargo, esta no ha afectado, no ha generado ruido pues en la relación bilateral que se tiene todavía entre Estados Unidos y México. De tal manera que a decir del embajador, bueno, pues el tema va caminando. Y pues evidentemente esto tiene que ver también con otro tema relacionado, que es el de la intromisión de las agencias estadounidenses y concretamente la DEA en el cártel de Sinaloa y concretamente en investigaciones que han hecho sobre el grupo criminal de los Chapitos, es decir, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Son dos temas que en menos de 24 horas se conjuntaron y que esta semana generaron las reacciones que ya escuchábamos y presentábamos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta pieza que hemos observado. Ahora, también, y se suma a las reacciones que ya escuchábamos del canciller Marcelo Ebrard y esta que les comento del embajador Esteban Moctezuma, pues evidentemente el sentir de la gente que también ya recopilábamos en la pieza. Ellos han mencionado que ya ven la valentía del presidente Andrés Manuel López Obrador al hacer estas denuncias y estos enfrentamientos. Pero justamente a raíz de esta información, hoy hubo declaraciones de un portavoz del Pentágono a una agencia de medios internacional en el sentido de que la colaboración de Estados Unidos y la Secretaría de la Defensa Nacional pues está enfocada todavía en asuntos tradicionales de defensa y en enfrentarse, dijo, a los desafíos que hay en este ámbito, de tal manera que trató de alguna manera este portavoz, del cual no se cita el nombre, solamente el cargo, pues de alguna manera de aligerar pues esta carga que se ha dado las reacciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Más allá de ello, bueno, pues no se ha dado todavía una confrontación tan directa. De hecho, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, tuvo una reunión con algunos gobernadores de distintas entidades y concretamente de la zona sureste pues del país, y ahí se han abordado más bien temas de migración, pero no tanto como tal desde este presunto espionaje. De tal manera que pues está por lo pronto investigando, ya lo decías tú, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se va a blindar la información de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, del Ejército, también de la Marina y sobre todo a propósito de que recientemente nos hemos enterado de filtraciones que se han hecho o de hackeos, mejor dicho, hackeos que se hicieron a través de este, pues ahora famoso colectivo Guacamaya, que se ha infiltrado en los correos electrónicos del Ejército Mexicano y ha dado a conocer información. Y bueno, pues finalmente les destaco una reacción más, la que se han dado por parte de medios de comunicación, luego de que se supo también de que había pues filtraciones del Ejército a medios de comunicación, algo que denunció el propio presidente López Obrador y que fue publicado también por un medio estadounidense, que el Ejército Mexicano es quien más ha utilizado el malware Pegasus, que ha espiado o ha servido para ser espiado desde gobiernos anteriores a defensores de derechos humanos y periodistas. Bueno, pues evidentemente ha habido reacciones de rechazo por parte de justamente estos dos grupos, defensores de derechos humanos y periodistas, al uso que se ha dado de este malware Pegasus, algo que también el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a que no seguirá pasando y evidentemente a que se evitará su uso. Por lo pronto, Tatiana, pues ahí parte de las reacciones del gobierno mexicano, de otros actores y por supuesto estaremos muy pendientes de la información que surja en los siguientes días.
Y varios hechos que se sumaron a propósito de ello, imagínate. Muchísimas gracias, Daniel, pues pendientes de ello. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Hasta mañana, sigan con nosotros.